Bienvenidos todos a su programa En la Iglesia. En esta oportunidad, un programa especial, pero muy especial en este mes de la Santísima Virgen María. Nos acompaña desde Caracas, Venezuela, la profesora María García, una mujer que ha dedicado su vida al estudio y a compartir el conocimiento que ha adquirido del mensaje de salvación. Una mujer que ha sido muy estudiosa. La profesora María García es, por supuesto, católica, venezolana, casada, socióloga, licenciada en Historia y Pedagogía Religiosa, profesora universitaria, miembro de la Academia Internacional de Hagiografía y de la ONG Provive. Es escritora, directora y productora del programa de televisión Abriendo Caminos en TV Familia, miembro oficial del equipo investigador de la reliquia de la Virgen de Coromoto. María, buenas tardes y bienvenida a En la Iglesia. Es un gusto para nosotros, un gran honor tenerte en este programa especial. Muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy honrada en que me hayan invitado, de verdad que sí. Y contenta. María, en este mes de la Virgen, yo creo que se hace necesario que le podamos compartir a nuestros compatriotas y nuestros hermanos católicos del mundo cómo ha sido la historia de la presencia de la Santísima Virgen en esa tierra de gracia en la cual hemos nacido, en Venezuela. Háblanos un poco de esa historia en la cual tú y nadie mejor que tú nos puede llevar de la mano para conocer desde cuándo se hace presente en los anales de nuestra historia la Santísima Virgen María. Y también hablemos de las diferentes advocaciones que son registradas en la historia venezolana y que el pueblo venezolano en sus diferentes regiones venera con gran pasión y con mucha fe y veneración a la Santísima Virgen María. Cuéntanos. Bueno, si te voy a contar, tengo que remontarme a la historia, porque las cosas tienen un principio. Fíjate, muy interesante. Cristóbal Colón quiso venir a la América, pero cuando él quiere venir a la América, él, antes de salir de Puerto Palos, como decían, él va a la iglesia y él coloca la salida de sus naves, las coloca para el día 5 de agosto, que es el Día de la Virgen de las Nieves, que es un día importantísimo en Europa, importantísimo, pero eso podríamos hablar en otro momento. Él trae 3 naves, la nave más importante, la más grande, donde él viene, se llama la Santa María. Entonces, fíjate, ya empieza ahí a ver. Cuando él en aquel viaje espantoso que no había comunicación y que ya están desesperados, cuando logra llegar por primera vez a la América, estamos hablando de 1492, llega exactamente el día 12 de octubre, que es el día de la Virgen del Pilar, que es la patrona de España, de donde él estaba saliendo. Por favor, o sea, ya ahí arranca con una cantidad de puntos muy importantes. Luego, él llega a Venezuela en 1498, y cuando él llega a Venezuela, él lo primero que hace es plantar una cruz, planta la bandera de España y planta una bandera con la imagen de la Virgen. Normalmente era la Virgen Inmaculada, la Virgen que es la que aparece como la Virgen sin el niño. Y de ahí en adelante pues empieza a haber todo un proceso histórico bellísimo de misiones en Venezuela. Traen a los varios años que llegaron los conquistadores, ellos empiezan a traer personas que vengan a enseñar. De los primeros que vinieron fueron los capuchinos, los franciscanos, los dominicos, fueron de los primeros que llegaron. Y todos ellos llegaban con alguna advocación a la Virgen, a la Madre de Dios, ¿no? Hay una narración muy simpática, que es que en 1594 la primera imagen que llega a Venezuela llegó de retruque. ¿Por qué? Porque llega, esta embarcación iba para Santo Domingo, pero atraca
en la isla de Cubagua, que era el primer lugar donde se alojaron los españoles. Una riqueza perlífera, pero sensacional. Cuando atracan ahí se dan cuenta de que ahí traen una imagen de la Virgen Purísima, que es la Virgen sin el niño, vestida que era una belleza. Le dijeron, aquí se queda. Y la dejaron ahí, no la mandaron para Santo Domingo. O sea que ella se quiso quedar en Venezuela. Ahí empezó ella. Y esa es la Virgen que después hubo un maremoto terrorífico en Cubagua y se la llevaron bien adentro al Valle del Espíritu Santo. En Margarita y le llamaban la Virgen que está en el Valle del Espíritu Santo, la Virgen Purísima que está en el Valle del Espíritu Santo, y se quedó como la Virgen del Valle. ¿Okay? Esa es la primera que llega a toda América. Ahora, después de eso, cada congregación religiosa trajo su imagen, trajo su advocación, ¿no? Por el occidente de Venezuela llegaron los agustinos, y los agustinos trajeron a la Virgen de la Consolación, cada uno su advocación, y de una de esas vamos a hablar hoy, porque me parece en extremo simpático. Pero cada uno fue trayendo su propia advocación, y aquí en 1651 aparece físicamente la Virgen, y la Virgen acepta ser llamada como el que la vio, el cacique de la tribu de los Cospes, que se llamaba Coromoto, que ese era el nombre que le daban porque la palabra Coromoto significa detener la tormenta. Entonces él decían, ese es el que detiene la tormenta, así como en otras tribus decían, ese es el que Rayo Velón, hijo del trueno. Bueno, este es el que detiene la tormenta. Y en indígena es Coromoto. Entonces ellos estaban ahí participando. Los capuchinos fueron los que participaron allí en esa aparición. No que ellos vieron la aparición, sino que ayudaron con el mensaje que dio la Virgen. Y en toda Venezuela empezaron a traer, por supuesto, una imagen que trajeron desde el primer momento, los dominicos, que fueron de los primeros que entraron, que también entraron por el oriente, trajeron a la Virgen del Carmen. Entonces nosotros tenemos muchísimas advocaciones de la Virgen. Es la misma Madre de Dios, vestida de formas diferentes. Ahí vamos a detenernos allí, porque hay mucha gente que se confunde con esto, que piensa que son diferentes vírgenes, que no es la misma Virgen María. ¿Cómo tú le pudieras explicar quizás a un protestante o a alguien que viene apenas adentrándose en la fe católica, por qué existen tantas vírgenes con diferentes advocaciones, presentaciones, vestidos diferentes? Explícanos un poquito de eso. Bueno, eso es muy simpático. Primero que todo, la Virgen es mujer. Okay. Y como mujer, discúlpame, como mujer, parte de ser mujer es ser coqueta, ¿ok? Entonces, además de todo, es un corazón muy maternal, en el cual ella trata de identificarse con las personas a donde ella se va apareciendo. Por eso, incluso cuando ella se aparece a los indios en Guanare, y la conocemos como la Virgen de Coromoto, ella es india, ella es mitad india, mitad europea. A donde ella se va apareciendo, ella va tomando la presencia de las personas donde ella se aparece. Pero un punto bien bonito es que, por ejemplo, los agustinos traen a la Virgen como Nuestra Señora de la Consolación. ¿Pero por qué? Porque los agustinos son fundados por San Agustín, y San Agustín era, le costó mucho convertirse, se convirtió gracias a las oraciones de su mamá, y su mamá hablaba y decía, Madre de Jesús, tú que eres la del consuelo, consuélame, tráeme el consuelo para mi hijo. Entonces ahí le llamaban la Virgen de la Consolación, por eso la llamaron la de la Consolación. Entonces la visten así. La Virgen del Carmen, ¿por qué? Porque la veneraron por primera vez en el Monte Carmelo. Entonces, la Virgen del Carmen. Y así va tomando, y sobre todo toma nombres de los lugares geográficos donde ella aparece. ¿Okay? Ese es un punto que es bien interesante. Y luego, cada congregación religiosa tenía su propia devoción a la Virgen. Y repito, aquí vinieron cantidades de congregaciones religiosas y todos trajeron, ¿por qué? Porque
porque para una congregación religiosa, porque para alguien que ama a Dios de verdad, verdad, con sinceridad y con verdad, no puede dejar de amar profundamente, venerar y respetar a la madre, a la mamá, Exactamente. ¿ves? Entonces, y al hijo se le llega por la madre, ¿ves? Y la madre siempre es la que está presente. El, inclusive en todas las épocas, en todas las generaciones, la madre del rey, ¿verdad? Ojo, cuando vivíamos en tiempos de los reyes, etcétera, o sea, quien se sentaba al lado del rey era la mamá, no la esposa del rey, no. No era la esposa del rey, no, 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 era la mamá porque era la reina madre. ¿Ves? Eso Y eso está era muy importante. en el libro de los reyes. Ahí está el Es, origen de eso. Cuando la madre del rey Salomón va a interceder por su otro hijo ante el rey Salomón, Salomón la recibe, se levanta de su trono, va y la saluda con el salve, al igual que fue saludada María por el arcángel, y pide que pongan un trono a su derecha para que se siente la madre. Y otra razón lógica es que ¿cuántas mujeres se le conocieron según los textos bíblicos a Salomón? Más de 1000, dice. ¿Tú te imaginas un reino con 1000 mujeres de reina? Pues no, en la tribu de Judá, la madre del rey es la reina. exacto. Entonces, por eso te digo, todas las congregaciones religiosas tienen devoción a la Virgen, o por el lugar donde se aparecen y ellas estaban ahí, esas personas estaban ahí, o alguna devoción especial, como te digo, la de Santa Mónica, que pedía consuelo a la Madre de Dios, y por eso la llamaron la Virgen del Consuelo, la Virgen de la Consolación, ¿no? O la Virgen de los Dolores. Bueno, pero así ha tenido muchos, y Venezuela está llena de advocaciones, porque nosotros somos muy marianos en el sentido de que el venezolano ama mucho a la madre. Es una característica sociológicamente muy interesante. Para el venezolano la madre es extremadamente importante. Y la madre yo la hago mía, cada vez más la hago mía, con, de distintas formas, está vestida de distintas maneras. Y por eso en Venezuela, por ejemplo, la devoción a la Virgen María es, y salvando las distancias, ¿no? Pero en muchas ocasiones una procesión a la Virgen María es mucho más grande que una procesión a al Cristo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy de la madre. ¿Ves? Por eso Venezuela es una tierra muy mariana en todos los sentidos. Y nosotros sociológicamente vivimos en un matriarcado desde los inicios de nuestra historia. Pero eso es otro caso. Ese es otro tema, y qué pena que las feministas actuales y progresistas desconozcan esta realidad de que nuestra sociedad es una sociedad matriarcal. Exacto. Lamentablemente para ellas. Sí. Para ellas. Entonces, más o menos, ¿cuántas advocaciones podemos reconocer en la sociología venezolana? En la sociología venezolana, mira, nosotros podemos reconocer y que haya devoción y que se celebren, ¿ok? Ajá. Y que se celebren. No, no menos de 42. Wow. Wow. Exacto. Hay más devociones que estados. Claro, sí, porque en un mismo estado de repente hay varias devociones. Por ejemplo, yo te hablo en los distintos estados, por ejemplo, ahorita en lo que era antes, pues, ¿no? Lara, el Barquisimeto, todo eso, forma parte de la arquidiócesis de Barquisimeto. Bueno, hay 2 imágenes de la Virgen que son fortísimas. Una es la Coromoto, otra es la Divina Pastora, pero ¿dónde me dejas tú, por ejemplo, a la Virgen de la Corteza? Oh. ¿Y dónde me dejaste? Y así vamos, ¿no? Y así vamos. Entonces, en un mismo estado hay una variedad grande, ¿no? Igual en Caracas. En Caracas tenemos a la Coromoto como patrona, tenemos a Nuestra Señora de la Soledad, tenemos, o sea, es una variedad muy grande. A la Virgen de la Candelaria, un abanico amplio. Exacto. Pero es muy bonito, sí. porque es el amor y es el tributo a la madre, ¿ves?
Muy bien. María, volvamos entonces a la narrativa histórica que nos venías dando. Las diferentes grupos de misioneros, los diferentes grupos de misioneros, cada uno trae una devoción a la Virgen que es la patrona de esa orden o congregación religiosa. Entonces nos hablabas, los agustinos trajeron a la de la Consolación. Cuéntanos, sigues por ahí, por ese camino. Bueno, mira, por ahí podemos ver, los jesuitas trajeron a la Inmaculada. Los jesuitas trajeron a la Inmaculada. Los mercedarios, que vinieron también en los primeros tiempos, trajeron a la Virgen de las Mercedes. Patrona de los presos. Patrona de los presos. Y por esa razón, hasta hace 20 años, el 24 de septiembre, siempre tradicionalmente el gobierno que estuviera, siempre el día del 24 de septiembre, que es el día que se celebra la Virgen de las Mercedes, ese día se soltaban a los presos políticos. ¡Wow! Era un acuerdo tácito sí, en honor a ella, sí. Wow. Así que, bueno, mira, y por ahí podemos ir avanzando, ¿no? Pero al mismo tiempo, en nuestra historia, y a lo mejor un día pudiéramos hablar de eso, en nuestra historia patria venezolana, nuestros próceres de la independencia, lo que es Simón Bolívar, José Antonio Páez, General Sucre, todos tenían devoción especial a la Madre de Dios, todos, ¿ves? Y en todos hay una parte de la historia de alguna batalla importante o de varias batallas importantes donde ellos acudieron a la Virgen. Eso es impresionante. Si tú sacas a la Virgen de la historia de Venezuela, no hay historia de Venezuela. Comenzando por el descubrimiento. Porque llegó el pionero, llegó en una embarcación que llevaba su nombre, la Santa María. Exactamente. Y en la bitácora, del viaje de las 3 naves, cuentan que cuando se estaba empezaba a oscurecer la tarde, o sea, a golpe de 6 de la tarde más o menos, las 3 embarcaciones se acercaban y las 3 embarcaciones rezaban juntas a viva voz la salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Y después se volvían a separar hasta el día siguiente. ¿Qué tal? ¡Qué belleza! Mira tú qué curiosidades nos guarda la historia y que nuestro pueblo padezca y perezca por falta de conocimiento. María, nos estás dando, pero leche purísima de estas cosas. Sí, nos estás nutriendo porque estas cosas se desconocen y tener una conciencia de la historia es poder afianzarnos en nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Y nuestro pasado está impregnado de la presencia amorosa de la Santísima Virgen. Nuestro presente está impregnado de su presencia y nuestro futuro no puede ser otro que es avanzar con ella a nuestro lado, guiándonos hacia aquel que es el Cordero. ¿Verdad? Que no lo has podido decir más bonito, de verdad que sí. Ojalá que eso quedara grabado. Sí. Ok, entonces fíjate, pudiéramos hacer para comenzar a desarrollar las advocaciones más destacadas. Si yo te dijera, María, ¿cuál de todas esas advocaciones que están presentes en nuestro territorio, en esa tierra de gracia, Venezuela, 5 o 4 advocaciones que se destaquen? ¿Con cuál tú quisieras comenzar? Bueno, fíjate, hay que empezar por el principio, Ajá. Que es la Virgen de Coromoto, porque es la patrona. Okay. Pero después me iría con la Virgen de la Divina Pastora, que es la que tiene la procesión más grande a nivel de América toda. Está la procesión de la Divina Pastora está al mismo nivel de la Virgen de Guadalupe, ¿okay? Y de la Virgen de Fátima. Son las 3 procesiones más grandes del mundo. Y en algunos casos, en algunas ocasiones, ha superado la presencia de personas
Es, Eh, cor- sí. es correcto. Por otra parte, también imagínate cómo vamos a dejar la Virgen del Valle por fuera. La Virgen del Valle que fue la primera imagen que llegó, ¿ok? Pero fue como imagen que llegó. Mm. Y coronada pues bellísimamente. Y todas estas han estado coronadas por el Papa, porque la Divina Pastora está coronada por el Papa. La Virgen de Coromoto tiene 3 coronas. Ella vino coronada, la mandó a coronar Pío XII y después personalmente Juan Pablo II la corona. O sea, ella tiene una triple corona. Y Juan Pablo insiste porque no lo querían dejar y él insistió en hacerlo. Ah, sí, Eso sí, es sí, un sí, sí. dato histórico curioso también. Sí, sí, sí. Por ahí le dijeron, Santo Padre, si ya está coronada. Y él le dijo, yo sé, pero ¿quién es el Papa? Apelación a la autoridad. Pero él sabía por qué lo hacía, ¿ves? Sí, bueno, Y después, mira, no podemos dejar por fuera, imagínate tú la Chiquinquirá, la chinita. oh, la chinita, no, 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 no. O sea que ya tendríamos la Coromoto, la Divina Pastora, la Ujú. Virgen del Valle, la Virgen del Valle del Espíritu Santo, Ajá, porque eso es correcto. un dato importante. No es que es Sí, sí, cualquier valle, no es cualquier valle, es no es la... la Virgen del Valle del Espíritu Santo, Correcto. la Chinita, la Virgen de Chiquinquirá, ¿y cuál Ujú. sería una quinta? ¿O dejaríamos ahí esas 4? Mira, es que habría que pelear mucho, porque ¿cómo le digo a los andinos, a los tachirenses, que la Virgen de la Consolación no va? O No, sea, no. Pues yo no, yo con eso no me meto. ya Después, para la consolación. A los después ¿cómo le valencianos, ¿cómo decimos le dices a los valencianos? que la Virgen de la Soledad no va? Qué Muy riqueza, interesante. qué riqueza. No, no, es una riqueza fantástica. Okay. Una cosa que le quiero a compartir a nuestros oyentes, vamos a hacer los programas que a bien tenga la profesora María García y que sean necesarios para que podamos llevar una visión lo más amplia posible de este tema tan hermoso que es la presencia de la Virgen María y sus advocaciones en la tierra de gracia de Venezuela. Como estamos recientes de la patrona, yo diría, vamos a hablar un poco de la Virgen de Coromoto y dejamos para el próximo programa la Divina Pastora. Y te explico por qué. Porque hace muy poco tiempo, hace pocos años, se dio la restauración de las reliquias. Correcto. Y creo que en la importancia de las apariciones de la Virgen alrededor del mundo, la Coromoto tiene una importancia única, única, por ser Ujú, la única aparición en la cual en el material donde queda su imagen no hay intervención humana en lo absoluto. ujú. ¿Ok? Correcto, Si en la correcto. Guadalupe el hombre puso el ayate, en la Coromoto no hay intervención humana en el material donde ella, todo viene del cielo. Y Ujú. creo que esto es importante. Hablemos un poco de la imagen de la Coromoto y del proceso que está viviendo a partir de la restauración del 2009, que está viviendo la reliquia. Hay un proceso de restauración que tiene todas unas implicaciones históricas y además con mensajes alegóricos a lo que se vive en el momento histórico que vive Venezuela. Avancemos por ese camino, María. Bueno, te felicito porque es empezar por el principio, empezar por la parte más importante, ¿ok? Fíjate, la Virgen de Coromoto, yo solamente quiero hacer una muy, muy breve ubicación. Estamos en 1651, se ha fundado una ciudad allí en lo que hoy llamamos el Estado Portuguesa y se llama el Estado Portuguesa porque lo funda un individuo llamado João Fernández y lo funda junto con su gente. Los indios vivían allí, pero los indios decidieron que ahí no se quedaban con esta gente que hablaba otro idioma, vestía diferente, comía distinto y se fueron a la montaña. Cuando ellos se van para la selva, ahí en esa selva hay una cantidad de pajaritos muy bonitos que
En español se llaman alondras, pero en el lenguaje indígena se llaman cospes. Entonces, los llamaban los indios, liderizados por el cacique Coromoto, que viven donde están los cospes. Y por eso se quedan como los indios cospes. ¿Okay? Ese es el origen del nombre de esa comunidad. Ahora, es como el nombre de él es el que detiene la tormenta, ¿sí? Un día él está paseando por el río con su señora, con sus hijos, y se le aparece una bella señora. Una señora que, y esto es muy importante, ella está vestida como de fiesta. Ella viene con una capa, viene presentando un niño enfrente, que también está vestido de fiesta, ¿no? Y vienen los dos coronados. Ese que no era un madre e hijo normal, sino vienen coronados, con una corona. Y el cacique se le queda mirando y le dice, ¿qué desea? ¿Eh? Y entonces ella le dice en una voz muy suave, y esto es muy venezolano, me disculpan, en una voz muy suave, ella le dice, yo quiero que ustedes vayan donde los blancos para que les echen agua en la cabeza y ustedes puedan ir al cielo. Él, ante la belleza de la señora, ante la voz tan dulce y la sonrisa de ella, ¿qué hace? Como gran galán venezolano, se le agacha un poco así y le dice, ¿cómo no, bella señora? O sea, el tipo ni siquiera le preguntó el nombre. Por eso la llaman la bella señora. Y entonces decían, es la bella señora que se le apareció a Coromoto, la bella señora que se le apareció. Y se le quedó la bella señora de Coromoto. ¿Okay? Ahora, ellos van a aprender, pero cuando ha pasado más o menos un año, un fraile capuchino, que los capuchinos habían entrado por el oriente, pero se metieron completamente dentro de Venezuela, porque ya esto es el occidente de Venezuela prácticamente, Guanare. Ellos estaban allí, este fraile capuchino se llama Fray José de Nájera, y Fray José de Nájera les dice, mira, mañana es 8 de septiembre, es un día bien bonito para que ustedes se echen agua en la cabeza. Tenía como un año preparándolo, pero el cacique le da rabia, y él venía ya con rabia de antes porque decía, mira, aquí tengo que trabajar, tengo que pasar trabajo, tengo que sudar, el calor de Guanare, por favor. Dice, mira, en mi selva todo lo tengo hecho, por lo tanto, pues mira, me voy para la selva. Y como no tiene a nadie a quien echarle la culpa, se la echa él mismo. Entonces la bravura es mayor todavía. Ahora, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Él agarra y se va al día siguiente, él se va para la selva y sus compañeros, todos sus amigos se bautizan, se echan agua en la cabeza, tuvieron un compartir muy bello, muy bonito, y él llega a su casa bravo, cansado, con hambre, sudado, y se tira sobre la cama. En el bohío está su esposa, está una cuñada y está el sobrino, ¿sí? Y él se tira sobre la cama y en eso ve una luz que aparece ahí. Y esto es importantísimo para entender el relato. Él ve de nuevo a la bella señora que tenía más de un año que no la había visto, ¿okay? Y se pone bravísimo y dice, ¿qué haces tú aquí? Te voy a matar. Saca el arco y la flecha, pero no logra dispararlo porque ella sigue entrando muy bien vestida, como para fiesta, sonriendo, ¿no? Él, en la rabia, suelta el arco, la flecha y se abalanza con las manos limpias para agarrarla, ¿no? Y en eso desaparece la luz y él dice, la tengo, aquí está, ¿ves? La esposa le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él abre la mano y ahí tiene la imagen de la bella señora que la había visto con el niño, ¿no? Ahora fíjense, el punto importantísimo de esto es que él no la vio como una estampita, porque si él la ve como una estampita, la furia que él tenía era tan grande que lo hubiera roto. Él no la ve como una estampita, él la ve viva y la amenaza de muerte. Dice, mañana te quemo, ¿ves? Hoy no porque estoy cansado, pero mañana te quemo. Y le envuelven una hoja de plátano para quemarla al día siguiente. Ahí es donde interviene después, cuando él se queda dormido, interviene el sobrino y esto llega a manos de Juan Sánchez, ¿no? Unos pasajes muy bellos. Pero llega a manos de Juan Sánchez, que era uno de los españoles que los había catequizado junto con Fray José de Nájera. Y ella empieza inmediatamente a hacer milagros. Claro, si ella aparece aquí, ella es muy pequeñita. Ella tiene el tamaño de una huella dactilar, de 2 por 2,5. Además de todo, es ovalada. Todo esto tiene un significado. Esta imagen está llena de simbolismo,
¿ok? Ellos la ven como tal. ¿Qué sucede? Que el cacique al día siguiente, ¿sí? Agarra y se va en la furia, quema hasta su propio choza y se voltea y dice, te quemé, y se va corriendo. Y se va para la selva con un grupo también de indios que él convenció para irse, ¿sí? Pero llegando a la selva, una mapanare lo muerde en la pierna. Y él, en lo que la muerde en la pierna, dice, estoy listo porque el veneno me va a subir. Imagínense ustedes, si hoy en día no hay antiofídico, en aquel entonces eso ni se conocía, él sabía que era hombre muerto. Y en la hora de la chiquita, en la hora difícil, que todos tenemos horas difíciles a cualquier edad de la vida, él empezó a recordar qué era lo que era importante y la bella señora le había dicho, échate agua en la cabeza para que te puedas ir al cielo. Y él era el único que no se había echado agua en la cabeza y era el primero que se iba a morir. Entonces empieza a pegar gritos. Necesito alguien que me eche agua en la cabeza. Y es cuando pasa el individuo de Barinas, que era un católico que conocía su fe, que sabía cómo aplicarla, y la agarra y le echa agua en la cabeza en forma de cruz, le dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él regresa a la comunidad donde están los otros y les dice, ustedes se tienen que quedar aquí, yo me voy a morir, yo me voy a ir al cielo porque ya me echaron agua en la cabeza, pero ustedes se tienen que quedar aquí porque la bella señora me dijo. Y ahí todos decían, porque la bella señora le dijo a Coromoto, la bella señora le dijo a Coromoto, y así se quedó la bella señora de Coromoto. Pero lo interesante de esto es que esta comunidad alrededor del fraile capuchino, ¿ok?, es la primera comunidad católica que se forma en Venezuela, en el estado portuguesa. Anteriormente había habido una persona que se convertía, otra persona que se convertía, 5 personas, pero no una comunidad completa. Y esta es la comunidad completa que se convierte al catolicismo gracias a este hombre llamado Coromoto, que intentó en 3 oportunidades matar a la bella señora, matar a la Virgen, y ahora es el que se convierte en el primer predicador y en el primer apóstol. O sea, es sensacional, ¿no? Curiosísimo. Sensacional. Entonces, pero son datos que son importantes que nosotros tengamos, porque el mensaje de la Virgen ella lo dio en 1651. Ella deja su imagen grabada en 1652, hace 368 años. El mensaje tiene 369 años. Y déjame decirte que es un mensaje de una actualidad increíble. Échense agua en la cabeza, es decir, bautícense, pertenezcan a la Iglesia Católica, no se vayan para cualquier otra religión, la Iglesia Católica. Luego se le aparece a un matrimonio. Nunca en la historia se ha aparecido un matrimonio. Ahora se aparece a un matrimonio, a una pareja, ¿ok?, con sus hijos. Y hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Hoy en día te vi, me gustaste, te gusté, nos rejuntamos y después si no funciona, ¿ves?, ni nos conocimos. O sea, no hay estabilidad, no hay compromiso. Es más, los pocos matrimonios que se hacen ni siquiera quieren tener hijos. ¿Ve? Y la Virgen se le está apareciendo a un hombre, a una mujer como pareja y a sus hijos. ¿Ve? Además de todo, la Virgen se aparece en un bohío. Entra dentro de la casa de unos paganos. Dentro de la casa de unos paganos. ¿Y quién? Ellos no conocían a la Madre de Dios, ellos no conocían a Cristo. ¿Eh? Y ella, sin embargo, entra. Ella va a buscar a sus hijos. Es la madre que busca a los hijos. Por encima de todas las cosas le importa. Ella está diciendo, a mí me importan ustedes. Y como me importan tanto ustedes, mira, en Venezuela la tenemos de tantas formas distintas, porque ella dice, es que ustedes me importan. Por otro punto, que es muy importante también, es el único caso en la historia de más de 2000 años que la Virgen se aparece el día de su cumpleaños. Mira, el 13 de mayo es importante porque se apareció la Virgen. El 12 de septiembre es importante porque se apareció la Virgen en México. Aquí no, ella se aparece el día de su cumpleaños. ¿Con quién celebras tú tu cumpleaños? Con tu familia. Ajá, con la gente que tú quieres. Entonces, ella está diciendo, yo quiero celebrar mi cumpleaños con la gente que yo quiero, con la gente que yo considero mi familia. ¿Y quiénes son los habitantes de Venezuela? Porque eran los indígenas, eran los españoles y eran los portugueses. O sea, con los habitantes de Venezuela.
O sea, es Un un mensaje mensaje tremendo, sí. de unión de razas, de unión de cultura, de Y, solidaridad, de bien común. Tiene tantos principios allí envueltos. Esto es y, para y, desglosarlo increíblemente. y un ejemplo grande de inculturización, María, porque ella se presenta en una vestimenta que tengo entendido, un lado de su capa es de la piel del cunaguaro o Del puma. del puma, ¿ok? Del De ese puma. felino que era con que los indios se arropaban y se abrigaban, ¿ok? Y la otra parte de su manto es europeo totalmente. Correcto, Y, correctísimo. y entonces es interesante, sobre todo ese mensaje que ella dice, vayan donde los blancos para que le echen el agua. Es decir, tienes que pertenecer tienes que entrar en el nuevo y eterno pacto, en esa alianza que hace el Dios hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que se sella con esa sangre del cordero degollado, como lo describe Apocalipsis, el cordero degollado y de pie que ha vencido. Eso es muy simple como ella se lo transmite a los indios en un proceso de inculturización muy elemental, pero también con una teología muy profunda, porque es decirle, tienes que pertenecer al pacto y la única manera de pertenecer al pacto es a través del bautismo. Y no solamente cualquier bautismo de emergencia como el que le ocurre a Coromoto, que hay allí una salvedad de que el sacramento también lo puede ejercer cualquiera de nosotros laicos, ejerciendo lo que se nos otorga en el mismo bautismo, que es el ser sacerdotes, ¿ok? Exacto. Pero ella los envía donde los reales sacerdotes, que son los blancos. Es decir, ahí ella toma la misma enseñanza del Señor Jesús con los 10 leprosos que los sana, pero les dice, tienen que ir donde los sacerdotes, preséntense ante el sacerdote. ¿Me captas eso? O sea, Sí, ella sí, no sí, está sí. modificando el mensaje. No, Ella está ella está siguiendo evangelizando lo que el Señor ha dejado. Pues sí que ella es la primera discípula. exactamente con el mismo mensaje y ella cada vez que se aparece da el mismo mensaje. Es Qué fantástico. belleza, qué belleza y cuántas cosas en la historia, María. A ver, continúa, por ahí para abajo, María. Que nos quedan, ya te digo cuánto tiempo más o menos nos queda. Oh, nos quedan como 15 minutos, María. Así que Bueno, dedícaselos a la Coromoto. bueno, mira, la Coromoto, fíjate, hay unos puntos que son muy importantes que quisiera resaltar, porque la Coromoto ha tenido reconocimiento por parte de los papas muy importantes. Uno de los papas muy importantes y que lo vamos a ver muy pronto, elevado a los altares, ya tú vas a ver, es el Papa Pío XII. El Papa Pío XII es un papa que es un gigante, ¿ok? Él le tocó la época del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, pero es un gigante. Él el 7 de octubre de 1944 declara a la Virgen de Coromoto por petición de los obispos venezolanos, no fue un capricho impuesto, sino que los obispos venezolanos le dijeron, Santo Padre, nosotros queremos que la Coromoto sea, por unanimidad, queremos que sea la patrona de Venezuela. Ahí hay un hecho histórico curioso también, porque creo que cuando se reunieron algo ocurrió y cada uno quería proponerla de su región. Y hicieron, cuéntanos eso, que eso es bien curioso, María. Bueno, teníamos muy pocos obispos, ¿no? Teníamos muy pocos obispos, por supuesto. El obispo de Margarita y de todo el oriente de Venezuela. El obispo de Occidente, de allá del Táchira, Barquisimeto, todos eran, digamos, todos tenían importante, porque cada uno traía su imagen y decía, mira, yo quiero que la Consolación, yo quiero que el Valle, yo quiero que la Divina Pastora sea la patrona, ¿no? Pero ahí se levantó un hermano de las escuelas cristianas que se llama el hermano Nectario María. A ese hombre le debemos muchísimo en materia de historia y de geografía de Venezuela. Un hecho muy interesante
él es el que más produjo documentos de historia de Venezuela auténticos y de geografía de Venezuela auténticos. Nunca lo dejaron dar clase porque él era originalmente francés. La historia de Venezuela no la podía dar sino un venezolano. Pero todo el mundo estudiaba por los libros del hermano Nectario María. ¿Okay? Entonces, allí en ese hecho muy curioso se paró el hermano Nectario María, que era una autoridad en el momento, y los obispos lo reconocían como tal, y le dijeron, ¿usted qué opina? Y entonces él le dio un pase por todas las imágenes de la Virgen y le dijo, pero la única que se ha aparecido y se ha quedado en Venezuela es la Coromoto. Pienso que no hay ningún tipo de duda. Entonces, bueno, todos conversaron, y entonces se hizo una votación secreta. Cuando se abrieron los papelitos, todos los obispos habían dicho Nuestra Señora de Coromoto. Todos, por unanimidad. Y tiene mucho sentido porque la Coromoto no es una advocación importada, por decirlo de alguna manera. Es que ella eligió aparecerse, inculturizarse y ser... Y quedarse y ser la líder de la catequesis en Venezuela. Es decir, correcto. Ella es la maestra de la evangelización en nuestro país. Exactamente, exactamente. Qué belleza, qué belleza. Lo has dicho muy bien, y eso es una cosa que se dice y que yo les digo a la gente, miren, ustedes quieren aprender a dar catequesis, aprendan de la Virgen. Y ya no les digo, vayan donde están los católicos, apostólicos y romanos para que les enseñen las Sagradas Escrituras, que son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No, para nada, pues no hubieran entendido nada. Vayan donde los blancos, y todos los blancos eran católicos. Más practicantes, menos practicantes, pero todos eran católicos. No existía otra cosa, María. Ay, qué belleza. Ok, ¿qué otra cosa nos tienes de la Coromoto? La nombran patrona de Venezuela por una decisión unánime de todos nuestros obispos, que cada uno había llegado a esa reunión con la intención de promover y proponer su advocación. Sí. Y todos terminaron convencidos de que era la aparición. Después, cuando ella cumple 300 años de haber aparecido, también el Papa Pío XII la manda a coronar, y entonces le ponen la segunda corona, porque acuérdate que ella había venido coronada. Entonces el Papa manda con un cardenal a que la coronen de nuevo y la vuelven a coronar, ¿no? Y el 19 de noviembre del 2011, el cardenal Jorge Urosa Sabino la nombra patrona de la arquidiócesis de Caracas. Después de lo que viene que dijimos que el Papa Juan Pablo II había querido coronarla, y la quiso coronar y le puso la tercera corona, o sea que ella tiene la triple corona, ¿no? Y además de todo, él insiste en venir a la consagración del santuario. También vino para la consagración del santuario. Y cuando se fue, quedó, y esto es bien interesante, cuando se fue quedó tan impactado con el mensaje de la Virgen de Coromoto, que al poco tiempo, sí es verdad que habían habido unos estudios antes acerca de la vida, misterios de la vida de Jesús, pero es Juan Pablo II el que lo cierra el círculo, por decirlo así. Después de 800 años rezando los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, él pone unos nuevos misterios. Estos nuevos misterios los empatas perfectamente, y podríamos hablar un día, tienen empate exacto con el mensaje de la Virgen a los venezolanos, la Virgen de Coromoto a los venezolanos. Y además de todo, el Papa tiene la deferencia de decir, esto se reza en el jueves, y los jueves es día jueves eucarístico, y Venezuela es el único país consagrado al Santísimo Sacramento. O sea, mira, si sumamos 2 y 2 son 4. Eso es curioso, ahora, María. Yo no puedo decir que eso es dogma de fe ni absolutamente nada. No. Yo digo, me asombran las coincidencias. Eso sí lo puedo decir, me asombran las coincidencias. Son muchas. Y me llama mucho la atención. Y eso es bien curioso, porque existen muchos países que se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, ¿ok? Correcto. Pero al Santísimo Sacramento del altar, cuéntanos, ¿quién es el único? Ninguno, Venezuela. Y eso fue gracias, y eso es para que tú veas lo que hace el amor y la entrega de una persona. En ese momento no era sino un padrecito,
¿ves? Era el padre Juan Bautista Castro, que con un amor grandísimo a la Eucaristía, en unos tiempos muy difíciles de Venezuela. En Venezuela no hemos dejado de tener tiempos difíciles. ¿Okay? ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué momento histórico? De la época de Guzmán Blanco, del general Guzmán Blanco. Oh, de la época del general Guzmán Blanco, que mandó a cerrar y votó a todos los curas extranjeros del país. Se mandó a cerrar todos los seminarios, no pudo votar a los venezolanos porque esta es su tierra. ¿Será que Guzmán Blanco tenía alguna conexión con la masonería? Siempre lo dijo, que él era masón. Oh, ahora se entiende el momento histórico. Exacto. Bueno, pero este padrecito que se ordena sacerdote en tiempos de Guzmán Blanco, ¿okay? Él, con su amor a la Eucaristía, él insistió con el arzobispo, que era Monseñor Críspulo Benítez, insistía en vamos a consagrar a Venezuela Santísimo. Y él decía, el obispo le decía, mira, eso, Críspulo Cátegui decía, eso no se te va a dar nunca, porque eso es imposible. Pero si tú quieres, yo te doy rienda suelta a que tú hagas los trámites. Y él empezó y le dio y escribió y vino y fue y no sé qué cosa. Y el Papa León XIII, que ese es otro gigante, porque él pasó más de 30 años como Papa, verdaderamente leer la vida, enterarse de la vida de León XIII, es enterarse de la vida de un personaje fantástico. Y León XIII le da el permiso, ¿ves? Después de muchas idas y venidas. Y este padrecito Juan Bautista Castro, por supuesto, el obispo lo nombró como su segundo, pues, ¿no? Lo nombró como el vicario, pero no era sino un padrecito, ¿okay? Y Monseñor Críspulo le dice, bueno, mira, elabora tú la oración que vamos a hacer y qué día vamos a hacerlo. Y él escoge un día espectacular, que es el 2 de julio. ¿Y tú sabes por qué el 2 de julio? Porque el 2 de julio es exactamente la mitad del año. Ese es el día de la mitad del año, ¿ok? Y estábamos hablando de 1899, ¿ok? Para entrar en el año 1900, para cambiar de siglo, ¿ok? Entonces era la mitad del 1899 y la preparación para 1900, de los 6 meses de preparación para el 1900. Entonces, toda esta cosa tiene mucho significado. Él lo escogió y casualmente caía domingo. Uno de los obispos, el primer obispo de Guanare, claro, ya la cosa se ponía más importante, entonces nombraron un obispo en Guanare. El primer obispo de Guanare fue Monseñor Pedro Pablo Tenreiro, y él hizo grandes cosas por la Virgen de Coromoto, etc. Pero después vino otro de los obispos de allá, fue Monseñor Ángel Polachini, que tuvo un buen tiempo allí como obispo, y él se empeñó en estudiar las reliquias. Pero él dijo, yo voy a traerme un experto del Vaticano. Cuando el experto del Vaticano llega a Venezuela y llega a Guanare, y ve aquello y dice, no, esto ni lo toquen porque esto se nos desintegra. Entonces no se atrevió ni a tocarlo porque esto se desintegra. Pero yo estoy segura que la Virgen quería que la estudiaran. ¿Por qué? Porque habían habido varios intentos de estudiarla y no daban permiso, y había un grupo que se llama María Camino a Jesús, que es de Maracaibo, con José Luis Mateo, que había querido estudiarla y no les habían dado nunca permiso. Y llega el año 2008, ¿sí? Y la Virgen está en su cajita, en su relicario, está en su cajita de vidrio. Y vienen unos asaltantes, le meten un golpe a la cajita de vidrio y sacan la custodia, ¿ok? O sea, pero ahí sucede algo que es interesantísimo, porque el relicario con las reliquias se cayeron. ¿Cómo se cayeron? Nadie se explica, pero se cayeron y se confundió con los vidrios, y esta gente se llevó la custodia, riquísima, fabulosa, todo lo que quiera, pero no se llevaron ni el relicario ni las reliquias. Eso fue en el 2008. Entonces, en el 2009 volvieron a insistir, esta gente volvió a insistir y le dijeron, sí, hombre, vamos a estudiarla. Entonces empezaron a estudiar las reliquias. Esos fueron los primeros, entre comillas, estudios serios de la Virgen, y se encuentra, bueno, estaba muy deteriorada, costó mucho abrirlo. Todas estas cosas son tienen unas historias muy lindas, muy lindas.
y decidieron pasarla por agua pura, purísima, pero como el obispo en ese momento era Monseñor Sotero Valero, un hombre muy piadoso, y dijo, mira, si lo vamos a pasar a la Virgen por agua, un agua perfecta, maravillosa, limpiecita, pero yo quiero bendecirla. Y la bendijo. Entonces la pasa, además de todo, estaba bendecida el agua. Y aquello que estaba tan sucio, de repente, pues mira, se limpia, ¿ves? Y a partir de entonces se empiezan a hacer una serie de estudios que empiezan a revelar una cantidad de cosas increíbles. Porque te repito, la Virgen habla en símbolos. Esos estudios duraron una semana y luego se cerraron. Luego en el 2012 se volvieron a abrir, pero por poquitos días, y se volvieron a cerrar. Y en el 2017 se volvieron a empezar a estudiar. Pero acuérdate una cosa, que los equipos tecnológicos y científicos avanzan a una velocidad increíble, ¿no? Más entonces, en la época digital. Exacto, lo que tenemos en el 2017 es mucho más avanzado que los otros. Los otros hicieron su trabajo excelentemente bien para lo que había. Ahora, el 2017, ojo, pero en el 2020 ya tenemos, ahora en el 2020 estamos haciendo con aparatos todavía mejores que los que empezamos a hacer en el 2017. ¿Okay? O sea, nuestros aparatos han venido cambiando. ¿Por qué? Porque esto es un avance que te sofoca. Y lo que se ve es increíble, lo que se ve en las imágenes de la Virgen, en los ojos de la Virgen, por ejemplo, es impresionante, porque el ojo de la Virgen es de un tamaño microscópico, es más chiquito que la punta de una aguja. ¿Tú te das cuenta lo que es la punta de una aguja? Es mucho más chiquito que esa punta de una aguja. Y ahí está, de un lado, del lado izquierdo, está toda la imagen de la aparición, toda, completica, la imagen. Y del otro lado están todos los rostros. No está la imagen, sino los rostros. Esto es impresionante. Wow. El rostro de la esposa, el rostro del cacique, o sea, y tú los detallas y es impactante, de verdad que es. Es decir, que en esto coincide con la Guadalupe, porque ese mismo fenómeno está en los ojos de la Guadalupe. Sí, y entonces los mexicanos dicen, es que la Virgen de Coromoto cabe dentro de un ojo de la Guadalupe. Claro, te lo explico por qué. Porque tu huella dactilar, si tú te la pones en tu ojo, tiene el tamaño de tu ojo. Y la Virgen de Guadalupe tiene 1,70 m de altura, por lo tanto tiene un tamaño de un ser humano normal. Por lo tanto, el tamaño de la Virgen de Coromoto es exacto el tamaño del ojo de la Virgen. Pero un dato interesante, ese tamaño ovalado, además de todo, es el tamaño de que eran los sellos reales. El sello real, los reyes, los príncipes, los duques, cuando iban a sellar un documento o un sobre, le ponían un sello especial y tiene el tamaño de una huella dactilar. O sea que ella es el sello de Dios. No. O sea, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! María, ¿qué es lo último que se está notando de autorrestauración en las reliquias? Se está dando un fenómeno donde la imagen, que estaba muy deteriorada y que había una parte que se había separado de alguna manera, le pusieron un soporte y ella se ha venido autorrestaurando. Háblanos rapidito un poquito de eso, chica. Pero, rapidito, fíjate. Ella estaba deteriorada, ¿ok? O sea, esto nadie la rompió. O sea, si ella en el deterioro estaba deteriorada, entonces le pusieron una especie de algodón abajo, ¿verdad? Y la montaron encima. Pero quedaba esa mancha blanca. Pero esa mancha blanca era desde el hombro izquierdo, o sea, atravesaba, perdón, desde el hombro derecho, atravesaba. Y pues mira, así quedó. Ahora, años más tarde, cuando se abre otra vez, esa mancha blanca ya no está de la misma forma en que se había fotografiado en aquel momento, sino que ahora está como recogida y en el centro del cuerpo de la Virgen. ¿Okay? Y va apareciendo como una forma de un animal. Esa forma de animal es un cordero, que en las primeras de cambio era como más amarillito y más grueso, ¿ok? Y ahora está todos los días más angosto y más blanco. ¿Ves?
Entonces, además de todo, el piquito de la cabecita del cordero está pegando en el corazón de la Virgen. ¿Qué te está diciendo? El Inmaculado Corazón de mi madre es de lo que yo me alimento, ¿sí? Qué belleza. Junto con los demás. Y mira, y cuando nosotros así hicimos un trazo, que eso es teológicamente es impactante, porque si tú agarras tu mano, te la pones en el rostro, póntela, porfa, para que, tu mano siempre es más pequeña que tu rostro. Sí, pero en este caso, las manos son gigantescamente, son muchísimo más grandes que el rostro de la Virgen. Entonces dice, ¿y qué es esto? Pero si nosotros regresamos otra vez a que todo es simbolismo, las manos grandes en simbología cristiana significan las manos de Dios. ¿Ok? Y ella, entre la nariz y los ojos, aquí hay una paloma. El Espíritu Santo se representa en forma de paloma. Si yo trazo desde aquí, desde la nariz hasta abajo, un triángulo, yo tengo el misterio de la Santísima Trinidad. Las manos de Dios, el Cordero que es el Hijo y el Espíritu Santo arriba. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo se hizo eso? Y esto es perfectamente estudiado y no hay otra forma. O sea, tú lo ves y dices, mira, tiene que ser. Definitivamente. Pues qué tesoro el que la Virgen nos ha regalado a nosotros, inmerecidos habitantes de esa tierra de gracia. Porque creo que por muchas generaciones no hemos respondido a propagar y a dar a conocer esta bella aparición y este bello regalo de Dios a través de su Santísima Madre, la Santísima Virgen de Coromoto. Pero la historia tiene sus cosas y el Señor Jesús es el Rey de la historia y el dueño de la historia y el Señor de la historia, como bien decía San Juan Pablo II, y todo a su tiempo. María, hablando de tiempo, se nos agotó el tiempo, pero quiero agradecerte porque ha sido un tiempo maravilloso, enriquecedor, lleno de todas estas sorpresas que nos guarda la historia y que nos tiene reservada y que por falta de conocimiento padecemos. Así que vamos a quedar pendientes para el próximo programa especial para las advocaciones de la Virgen María, y entonces hablaremos en el próximo de la Divina Pastora. Bueno, perfecto, no hay problema. Lo que sí quiero que sepan es que cerrando la Virgen de Coromoto es que la Virgen, que es la Madre de Dios, vino, se quedó con el nombre de Coromoto, la que detiene la tormenta, y Jesús dijo, pidan y se les dará, ¿verdad? A la que detiene la tormenta, pidan y se les dará, si no piden no se les da. Ella vino a nuestra tierra, se quedó en nuestra tierra para ayudarnos. Ella está aquí, ella es la Madre de Dios, y con Dios, amigos, siempre ganamos. Siempre ganamos. Y decía Santo Domingo de Guzmán, no se ha escuchado a nadie, ni se sabe de nadie que haya pedido a la Virgen y haya quedado defraudado. Pues esto ha sido En la Iglesia, mis amigos, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde con la profesora María García de Fleury en un recorrido por la historia de esa tierra de gracia con las apariciones y las advocaciones de la Santísima Madre de Dios. María, te esperamos en el próximo programa. Cuando quieras. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad se los agradezco. Gracias, Rafael. No, qué belleza, gracias María. Gracias a todos tus escuchos. Qué belleza, qué belleza.